puedo. Bueno, Tranquila, gracias. tranquila, después vas a ver cualquier cosa, recibís grabación, hay formas, después hablamos. Vale, ¿Ah? Bueno, primero buenas tardes a todos, ya puse a grabar, ya puse a grabar. Em, yo voy a intentar explicar cosas que a mí como astróloga y haber sentado en el lugar de querer enseñar, me molestan y yo digo, no quiero que sigan haciendo cosas que me parecen, yo voy a llamar pobres. No me gusta que me hablen, Plutón es transformación, por ejemplo. Una de las cosas de Plutón es transformación. Então, o que sempre me chama a atenção é que eu quero que haja um vocabulário o mais rico do mundo, o mais amplo. Isso facilita enormemente a interpretação. E para poder fazer isso, uno necessita entrar em níveis diferentes do que eu vou chamar o mundo mental. ¿Ah? No es propiamente el mundo mental, es un mental superior, donde vamos a usar el mundo de la analogía. Es para mí la máxima expresión que existe de los lenguajes simbólicos, llama-se el mundo de la analogía. Yo tengo el privilegio de haber nacido dentro de los lenguajes simbólicos. La última disciplina que yo fui a hacer fue la astrología. Então, eu já entrei dentro da astrologia com uma cabeça de linguagem simbólico enorme. Para mim foi muito fácil entender o que falavam, e eu dizia, entender que caixa é igual a metro, que é igual a peatón, e uma série de coisas mais, era para mim facilíssimo. E que a casa 3 tem que ver com os hermanos, com os primos, com o que seja, qualquer informação. Mas eu venia de uma situação de que havia que estar relacionada com cuentos, com deuses, com uma série de coisas muito fortes. Cartas de tarô, esferas do árbol da vida, todo o tempo relacionando coisas com coisas. Hace años que me piden, Sandra me pidió ahora este año, mas hace años que me piden, ¿por qué no das clase de astrología esotérica? ¿Por qué no das clase? Y la clase vamos a empezar, quer dizer, o que eu vou empezar utilizando a astrologia esotérica es usar o que seria a história de los cuentos. Já estou me metiendo em buscar muita informação, mas es obviamente que vamos a usar lo que serían los cuentos de los 12 trabajos de Hércules. Ya fui buscar el origen, ya fui buscar por qué existe, cómo eso fue surgiendo. Y apareció la frase que más me gustó. Y todos esos cuentos y todas esas cosas tienen que ver con facilitar el crecimiento del hombre, que é exatamente o que hacemos desde a astrologia e desde toda essa informação. Buscar crescer, cada um dentro de seu detalhe, cada um dentro de suas coisas. Mas o que queremos fazer é crescer. Está muito bem. Por lo tanto, propuesta. Vamos a trabalhar, eu vou mostrar o que eu quero fazer, coisas nesse sentido. Eu vou entrar em um PDF. Un segundo que siempre yo hago lío. Es normal que yo haga lío porque quiero las cosas y están en el lugar equivocado. Está correcto. Ya entré, tengo que volver a dejar de compartir, venir acá y compartir. Vamos a definir o que é linguagem simbólico, vamos a definir como se usa um pouquinho para que entendam todo o que vamos fazer. Un lenguaje simbólico es una forma de comunicación que no depende solo de definiciones racionales. Depende de imágenes, asociaciones y
capas de significado. En ese tipo de lenguaje, una misma imagen puede abrir varias lecturas y no se agota en una sola interpretación. Esto permite trabajar tanto con la parte más analítica como con la parte más intuitiva y asociativa de la mente. Aunque conviene decirlo con cuidado, la idea popular del hemisferio izquierdo racional y el hemisferio derecho creativo es una simplificación útil para enseñar, pero no describe de forma exacta cómo funciona el cerebro. Bueno, vamos a trabajar con los ejemplos de un héroe que atraviesa pruebas, de un dragón que representa un obstáculo, y un viaje simboliza una transformación. En este enfoque, el símbolo no se agota. La cajita que hizo con ladrillo, la pichotería, Cris. Ay, ¿qué vamos a Alguien hacer? está, No, no sé, ¿qué era mejor? ¿El Cristóbal, calderón o la Cristóbal, pichotería que nos tenés hicieron? Cristóbal, Eh, tenés el Tiene micrófono micrófono abierto, en la por mano. favor. Cristóbal, cerrar el micrófono. Ya está, gracias. Bueno, entonces vamos. En ese enfoque, el símbolo no se agota en una sola interpretación, abre múltiples niveles de lectura. ¿Qué es lo esotérico? Cuando hablamos de esotérico, nos referimos a un conocimiento interno, interpretativo y de profundidad, no necesariamente ocultista en un sentido vulgar. Es una manera de entrar en un significado profundo de los símbolos. La palabra se asocia históricamente con lo interior, lo reservado para quienes han sido iniciados. Un contraste con exotérico, un ex, que es lo público, lo accesible para muchos. Lo esotérico no significa oscuro ni misterioso por sí mismo. Significa cuidado, profundidad, elaboración y entrada gradual a un conocimiento reservado. Mientras que lo exotérico es aquello que se presenta de forma más abierta y general para todos. El trabajo esotérico con S exige más atención, más tiempo, más interioridad, porque busca ampliar la capacidad de comprensión del símbolo y no quedarse en una lectura literal o superficial. El valor del mito. El mito no es una mentira, es una forma antigua y poderosa de pensamiento simbólico. Los mitos conservan enseñanza, muestran modelos de comportamiento, representan conflictos humanos universales y ayudan a comprender procesos de vida. Aquí se puede enlazar Hércules. Hércules no es solo un personaje fuerte, es un símbolo de un ser humano enfrentando pruebas que lo transforman. El símbolo como puente. Un símbolo no es una cosa cerrada, no tiene un único sentido. Conecta niveles distintos de realidad. Por eso un símbolo puede ser al mismo tiempo imagen, idea, experiencia y camino de interpretación. Voy a parar un minuto y voy a hacer lo que yo quiero. Pueden abrir los micrófonos y hablar con cuidado porque van uno a hablar arriba del otro, no importa. El símbolo del negro que puede representar. Hablen palabras. Ausencia.
Oscuridad. Vacío. Luto. Ignorancia. No, no está en el negro. ¿Qué más? Saturno. No es el color de Saturno, marrón. Algunas teorías van al negro, más en realidad es el marrón. Vamos a otra. La noche. La noche. ¿Qué más? Un color, una raza, la oscuridad, la ausencia, la noche, luto, ausencia de luz en realidad. Y podríamos parar para pensar y va a aparecer por lo menos más 5 o 6 cosas si nos damos al... Ahora vamos al color rosa. Flor. Amor. Corazón. No sé. Corazón por amor. Sí, amor. Rosa. Puro también. Línea. Línea. Sí, también. Tierno. Espera un minuto, no escuché. Sandra, hablaste una cosa ahora, no escuché. Yo. Ella, sí, niña o pureza infantil. No sé, me viene así. Bebé. Está bien, más que pureza infantil, es una doncella. Ah, Es bien definido, es una cosa, es una juventud. Por eso se da una rosa a una persona soltera y una rosa roca a una persona casada. ¿Tá? Anita, Dime. Yo querías con la adolescencia, ¿no? Con ese ¿Sí? amor primero de 15 años. Eso, esa es la doncella, exactamente eso. No, es un color, es una flor, es el símbolo de la doncella, es el símbolo del amor, es el símbolo de la pureza, desde ese lugar adolescente, cosas en ese sentido. Eso que nosotros necesitamos tener, yo diría, llenar manos, tener por lo menos 6, 8 significados de cada cosa que nosotros queremos, principalmente dentro de nuestra, vamos a llamar de nuestra profesión, que queremos estar entregando a los demás una simbología que nosotros tenemos dentro de nosotros y que puede hacer con que el otro pueda crecer. Tenemos que ampliar enormemente esta capacidad de asociación y una capacidad de asociación, yo diría importante, lo que yo llamo importante es eso, ir buscando constantemente, principalmente cuando nosotros hablamos de signos, planetas y casas. Cuando yo voy a trabajar con lenguaje simbólico, no va a me importar mucho si eso va a diferenciar. Después podemos hacer el ejercicio y decir así, podemos separar lo que es signo con aquello que es la representación de ese signo dado por los planetas o cosas en ese sentido. Perfectamente podemos separar esas dos cosas. Primero vamos a ver por 12 cuentos, por 12 pruebas, cómo nosotros vamos a entender cada una de las pruebas. Yo voy a contar una particularidad mía. Yo soy profundamente ariana, mas mira, tengo 78 años, hace 2 años atrás yo descubrí cosas que me ponen más ariana todavía que yo no sabía. Y o que significa que cuando yo leí los trabajos de Hércules, el primer trabajo, yo voy a contar un detalle nada más. Hércules tiene que buscar unas yeguas, bueno, y él busca las yeguas y la consigna es que él tiene que entregar las yeguas a un rey. Y él va a hacer esa casa, él va a hacer esa prueba, un íntimo amigo.
Entonces, él termina, va a entrar en el pueblo que tiene que entregarla al rey y dice al amigo, toma, lleva las yeguas al rey. Y el amigo encarga las yeguas y las yeguas se ponen, como se dice, salvajes y matan el amigo y escapan. Entonces yo dije, wow, qué feo. Mas la historia no es un feo. La historia es saber que la tendencia de Aries y de los arianos es precipitar las situaciones. Y una de esas precipitaciones es no terminar la tarea hasta el último detalle, hasta el último punto. O que vamos a aprender es exactamente ese ejemplo que yo estoy dando. Y es una característica ariana, es una característica ariana que yo pude entender y aprender y soy más cuidadosa hoy en día. Y no tanto, no tanto, puedo hablar hoy. Hoy yo estoy haciendo exactamente esa tarea ariana que yo no hago hasta el último momento. Y tengo que estar revisando y haciendo, revisando y haciendo. Mucho más cautelosa, mucho más. Sirve muchísimo poder hablar a una persona que es ariana de que ella tiene que dedicarse a llegar al final de las tareas, mas al final, final. Ella tiene que revisar el final del final, el final del final. Siempre va a quedar cosas colgadas en las manos de un ariano. No tiene que ser importante las cosas que quedan colgadas. Entonces, esa es la recomendación que vamos a, como yo diría, a ir acomodando dentro de esos lenguajes y mirando todas esas cosas. Vamos a ver. Acá no estoy compartiendo, ya imaginé que hice eso, tengo que volver atrás, tengo que compartir y vamos a ir viendo. El símbolo como puente. Acá está. Un símbolo no es una cosa cerrada, no tiene un único sentido y conecta niveles distintos de realidad. Por eso un símbolo puede ser al mismo tiempo imagen, idea, experiencia y camino de interpretación. El sol no es solo una estrella. Simbólicamente puede representar conciencia, identidad, centro y vitalidad. 4 cosas completamente diferentes. Astrología, cábala y tarot como estructuras simbólicas. La astrología, la cábala y el tarot pueden presentarse como estructuras gráficas y simbólicas que organizan significado. La astrología funciona como una gramática simbólica. Los signos expresan modos de energía, los planetas representan funciones o fuerzas, las casas muestran áreas de experiencias y los aspectos describen relaciones dinámicas. El tarot y la cábala también ordenan imágenes, números y recorridos internos para leer procesos humanos y espirituales. El héroe y las pruebas. El héroe representa una parte del ser humano en proceso de crecimiento. Las pruebas no son castigos, son iniciaciones. Cada trabajo simboliza una etapa de maduración. Eso enlaza naturalmente con otros héroes de distintas culturas y vamos a preparar el curso con todas esas comparaciones. Los cuentos de los 12 trabajos de Hércules nacen con una construcción mítica griega que fue tomando forma con el tiempo. Primero circularon relatos separados sobre las hazañas de Heracles y después se reunieron en un ciclo fijo de 12 labores. La tradición griega atribuía esta fijación a un poema
místico perdido de Pisandro, datado hacia siglo VI a.C. Como nacieron, la versión más conocida cuenta que Hércules o Heracles, tras cometer una tragedia familiar, buscó purificación y recibió un orden de servir al rey Euristeo, realizando tareas imposibles durante 12 años. Es un poco más complejo todo eso, dice que teóricamente él hizo alguna cosa mal y murió la mujer, el hijo, él era un dios y pasó a ser un hombre. Él perdió su categoría de Dios cuando se equivocó en sus tareas. Bueno, existen otros héroes que después vamos a ver en algunas culturas o cosas en ese sentido. Idea común. Lo que une a estos héroes es que sus relatos suelen presentar pruebas extraordinarias que sirven para mostrar valor, fuerza, eh, favor divino o transformación personal. En otras palabras, Hércules no es un caso aislado. Muchas culturas crearon héroes que se definen por tareas casi imposibles. Hay una serie de comparaciones. Sansón y No lo viene de la entiendo qué cultura está hebrea, pasando. Sansón. Yo siempre pensé que era griego. No, es hebreo. Está en la Biblia esta cosa del pelo, del poder que tenía, cosas en ese sentido. Bueno, lo que tienen en común todos representan el ser humano enfrentando lo imposible para crecer. Una fuerza extraordinaria, física o espiritual. Pruebas que transforman no solo victorias, sino aprendizajes. Conexión con lo divino, favores o castigos de los dioses. Arquetipo universal de héroe que inicia, lucha y cambia. Es para mí muy, muy importante entrar en contacto con todo ese lenguaje. Si no nos preparamos, vamos a seguir siempre hablando lo mismo. Una cosa es hablar la palabra transformación. Otra cosa es poder explicar a una persona que ella está pasando por algún cambio, que puede ser un cambio que yo voy a llamar de cambio de dimensión. ¿Qué significa para mí un cambio de dimensión? Es eso que yo voy hablando, haciendo a empresarios. No es fácil hablar con ellos, Que están tengo, acostumbrados. Elizabeth, cerra el micrófono, sí, por es que me favor. estoy haciendo. Am, vamos a hablar con esas personas. Uno tiene que tener un vocabulario bastante amplio y bastante bien hecho, porque el nivel de charla cambia, de conversación cambia muchísimo. Entonces, en ese sentido, yo dice, a explicar a la persona que va a existir un cambio, una dimensión de su vida, que puede venir desde lo laboral, mas que eso va a cambiar su vida espiritual, física, emocional, económica, vincular cosas en ese sentido, e ir explicando a las personas. Normalmente me preguntan, ¿cómo sabes explicar tanto? Sei explicar tanto porque uso exatamente o mundo simbólico. Eu vou de um âmbito al outro e sempre hablo de todos os âmbitos que nesse momento me passam por la mente e que eu posso explicar. O que eu veo en la interpretación de carta natal, en la interpretación de astrología o cosas nesse sentido, que se quedan, yo diría, cortos. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollado lenguaje, no se dedicaron a desarrollar lenguaje. No me pregunten por qué, fue la primera cosa que me enseñaron. Fue el primer curso que yo hice en Buenos Aires, 1984.
la vida mi presentó una forma correcta de estudio del mundo esotérico, en todos los sentidos. Yo primero entré en el centro astrológico, después yo entré en Casa 11. 99% de las personas entraron en Casa 11 y después fueron buscar alguna otra información. Cambia mucho, cambia muchísimo. Primero yo entré en un sistema absolutamente racional, matemático, y después yo entré en un sistema simbólico. Y ahí inmediatamente yo sumé dos cosas. Yo quiero saber hoy, pueden hacer cualquier tipo de comentario. ¿Qué es que necesitan para mejorar el vocabulario? ¿Qué es que necesitan para mejorar la interpretación? Cualquiera, no tengan ninguna inhibición. Nadie necesita nada. A mí la palabra que sí o sí me salió es práctica. Práctica, práctica, práctica me viene acá. Sí. ¿Práctica de qué, Sandra? Justamente de lo que estamos haciendo, bueno, yo estoy con vos los martes, ¿no? Entonces, cada vez que vemos algún tema, como surgió ahora lo que estás dando nuevo, ir directamente o lo más cercano posible al ejemplo. Eso para mí, a mí me sirve un montón, ¿viste? O hacer algo práctico, o hacer, sí, algo que lo baje acá, a la 3D. Yo por lo menos, ¿no? Agostina. Hola Lía, ¿qué tal? Hola a todas, que hace mucho que no las veo. A mí lo que me pasa cuando veo una carta, como que se me vienen muchas ideas, empiezo a conectar muchas cosas, pero me cuesta poner palabras a todo eso que en la mente está así como muy en ebullición. Y después cuando quiero porque la otra persona obviamente no sabe de astrología. Entonces no sé cómo hacer ese puente entre lo que yo entiendo astrológicamente, qué sé yo, Marte en Aries. Bueno, yo sé que es Marte en Aries, pero después cuando le quiero poner palabras y explicárselo al que tengo enfrente, empiezo como a trastabillar, ¿no? Bueno, eso, la teoría y la práctica, digamos, en definitiva supongo que es eso también. Es exactamente eso, y es exactamente esa definición tuya. Quer dizer, ver un gráfico, o que hace, arma una excitación mental muy alta. Y las personas que tienen una cantidad de informaciones buena, esa excitación es enorme, porque ven muchas cosas, es como si yo tuviera frente a una pared una cantidad de informaciones enorme. Yo sé leer las informaciones, sé entender las informaciones y no puedo explicar. Tal cual. Es exactamente eso que yo hablo. Entonces, primero, ver qué son las informaciones que yo puedo reunir, cómo es que yo puedo agrupar, cómo es que yo puedo ir categorizando. O que yo enseño mucho en la práctica de astrología cuando doy clase es categorizar las informaciones. Y ahora yo voy a estar cada vez más seria en ese proceso. Yo digo, ¿quién son? Que está bien escribir 10 cosas y después obligatoriamente de esas 10 yo tengo que separar 3 y de las 3 yo tengo que hacer 1, 2 y 3. Y saber argumentar esto, ¿por qué? Porque va como si va creando una exquisitez en la propia información. Y esa exquisitez es riqueza de información. Si yo tengo 1, 2, 3, yo sé o que yo tengo que hablar con la persona. Reúno todos los unos y reúno los dos para hacer la flor del uno, para poder hacer un lenguaje más cómodo para el que recibe, no tan técnico, no tan duro. Claro. Yo llamo de las flores, ¿tá? Entonces yo llamo a tener una frase bien hecha, tener palabras bien correctas y cosas en ese sentido. Eso va me dando, el uno es el más importante y el dos y el tres
sin esa composición hasta construir una frase muy bien hecha. No es solamente práctica, Sandra. Yo te diría, la historia es exactamente empezar a categorizar y decir así, bueno, otro día me preguntaron en una clase cómo era, ascendente de revolución sobre Saturno o Plutón conjunción al descendente, Plutón en ángulo. Entonces yo voy a tener que saber categorizar. Mira que yo tengo dos ángulos. Yo tengo un ángulo natal y tengo un ángulo de una revolución. ¿Tá? Mas yo tengo que entender siempre, siempre, siempre que quien cambia es la carta natal. Y yo tengo que aprender también esa categorización. Yo tengo que aprender esas cosas que el lenguaje simbólico va a dar. Porque eu aprendi a ver mis coisas e saber quais são mis pecados muito sérios com essa história de entregar o cavalo ao outro e que o outro mate meu amigo. E não terminar uma tarefa por uma situação inconsequente, que é uma característica a mais comum de um ariano. Sus acciones van muy asertivas hasta un determinado punto, con una fuerza impecable, con una claridad, con una lucidez enorme, para no termina y puede ser un gran desastre. Y saber eso y poder explicar a las personas el detalle, como yo decía, me sirvió que no me avisaran en la vida cuando yo tenía 20, 30 años, que yo hacía las cosas impulsivas, precipitadas. Sí, 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 me sirvió porque yo tuve que estudiar y hoy doy clase por eso. Mas, de cualquier manera, no es necesario que las personas sigan haciendo esas cosas cuando nosotros nos especializamos, gastamos dinero, curso, masa encefálica, visión, gastamos todo y podemos sentar frente a los demás y decir así, cuidado, termina bien tus cosas. No deje las cosas inacabadas. No haga situaciones que vos imaginás que está terminado. El otro no recibió los caballos. Entonces, hay un acuerdo con el otro, que es Libra, que tiene que ir hasta el final. Y saber explicar eso en todos los idiomas de 10 planetas, 10 planetas, 12 signos, consecuentemente 12 casas, nos daría una amplitud enorme. Então, a proposta viene exatamente, por isso está dentro de linguajes simbólicos. Eu não hice um curso de astrologia esotérica como astrologia. Eu vou usar a astrologia como o instrumento principal. A maioria que estão conectados comigo têm que ver com a astrologia. Os que não estão vão a escuchar a melhor informação do mundo. Porque vão entender como os astrólogos funcionam, como os astrólogos sabem poder dar una recomendación. ¿De dónde viene? El astrólogo no es una bola de cristal. El astrólogo es una persona que tiene una formación enorme y que tiene que saber elaborar y está mal elaborada en todos los sentidos. Es decir, me duele el alma escuchar que Marte es un maléfico, me duele enormemente. Me duele escuchar la palabra maléfico en astrología y ver cómo uno puede. ¿Tiene su lado negativo? Claro que tiene. ¿Es uno de los planetas que tiene un lado negativo muy fuerte? Sí. Vamos a tener que encontrar la forma de poder explicar eso a los demás de la manera más elegante, de la manera más maravillosa, para poder recomendar. Mira, cuidado, usted no tiene que hacer eso. Cuidado con esto. Las personas, yo digo a las personas, si encuentro cualquier situación de Marte, yo digo, cuidado con el manejar. Me dice, ¿por qué? Porque tengo posibilidad de chocar. Sí, tiene posibilidad de chocar.
Então, vamos a manejar velocidad crucero, vamos a manejar de una manera más atenta, vamos a manejar realmente como un paseo. ¿Vas a chocar? No, no vas a chocar. Ah, mas si ya está marcado, no está absolutamente marcado, está marcado la forma como tenés que manejar esa cosa impulsiva, esa velocidad y cosas en ese sentido. No está marcado un choque, no está marcado nada de eso. Poder explicar todas esas cosas para mí son valiosísimas. La intención del curso es agrandar y ver, yo voy a mandar antes cada clase, van a recibir uno, dos cuentos, van a leer y van a escribir. ¿Qué es que yo entiendo? ¿Qué es que está hablando? ¿Qué es que está haciendo? Nosotros estamos hablando de Plutón en Acuario. Nadie agarra. Otro día yo estaba sentada exactamente pensando por qué yo quería dar el curso. Yo decía, ¿cuáles son los ejemplos que yo tengo que dar? Hay 4 o 5 cuentos que me gustan más. ¿tá? Me gustan más en todos los sentidos. Por lo tanto, Por lo tanto, yo tengo más clara la significación de todo eso. Poder interpretar un Plutón en Acuario es necesario leer todo nuestro ah, cuento de Acuario y saber qué es que ese cuento de Acuario puede nos ayudar en la interpretación de Plutón en Acuario. Y todos esos detalles son maravillosos de entender la cosa de Aries y esa conjunción Saturno-Neptuno en Aries, esos ciclos que empiezan con toda esa carga alegórica para todo el planeta. La astrología tiene una complejidad enorme enorme y vamos a tener que aprender a usar todas esas informaciones porque todos ya leyeron alguna vez los trabajos de Hércules, mas tienen eso absolutamente ahí como si fuera el cuentito, no es cuentito. Então, aí viene la historia del mundo esotérico, que tiene muy en cuenta. Después yo voy a intentar entrar en algunos sectores que me gustan, como hablar de los signos, de las modalidades de los signos, como he visto eso en el mundo esotérico, y voy viendo cada una de esas cosas, detalles que yo puedo ir acrescentando. Quiero saber propuestas, quiero saber, será si no me gusta, quiero más. Yo llamé hoy todos para tener una conversación. Cuando yo quiero hacer y ya sé hacer, no llamo a nadie, entro en la clase y digo así, tema nuevo, ya está todo armado y voy adelante. Hoy no es tema nuevo, es tema muy nuevo también para mí y como es algo que ya fueron pidiendo hace años y cosas en ese sentido, yo quiero saber las inquietudes. Aprovechen que yo puedo preparar cosas. Si no, después yo voy de forma prepotente y poniendo todo lo que me interesa. Es así. ¿Me oyes? Sí, Ah, es que perfectamente. vale, es que como no aparece mi foto y no sé Sí, cómo hacerla, sí, digo, si toco seguro que así que lo dejo así. sí, Eh, Eva. yo estoy apasionada, encantada de estar aquí. Es más pasional que racional. Me ha dado una chispa, necesitaba encontrar un fuego que me diera, y es que te escucho y te entiendo hasta donde te entiendo. Pero la verdad es que lo primero que siento es eso, pues me encanta, una pasión así, ¡fum! Muy contenta. También, bueno, me pongo en la exigencia, lo que dices, hablar, y digo, madre mía, pues que, y bueno, pues siempre tiendo esa parte, bueno, no sé si voy a poder dicho no, Eva, a por todas. Y Eva, así estoy, y todo lo que me dices, a mí poco a poco que también quiero digerirlo, como también tiempo de digerir las cosas,
y no tomármelo como una expectativa más de tengo que, porque entonces tampoco. Entonces estoy ahí en esto, así que lo que dices, encantada, y bueno, yo pues eso, sin más, no digo más. Tá bem. E además, ¿sabes lo que yo te diría? En tu caso, cosas que yo hacía siempre hice. Yo pagaba un mes de curso y yo decía, sí, voy a ver cómo camina eso. No entiendo mucho, no tengo criterio todavía. Y la primera clase, toda la vida yo vi, la primera clase de todos los cursos que yo fui, porque yo decía, no, no entiendo, quiero ver. Y después cuando me interesaba algo, yo decía, voy a entrar un poco más. Y ahí yo sabía si era algo que yo quería hacer o no. Entonces, es por ahí, Sí. es ese paso a paso que uno va adentrando a la situación y después define. ¿Ah? No es difícil. Ahí estoy. Bueno, muchas gracias. Sandra, Bueno, le cuento a Eva que lo que percibió para mí son las 12 clases de la pasión que nos diste y que venís arrastrando porque ha sido tan fabuloso esas clases y tan contagioso que lo estás, no sé si ella lo hizo después, pero lo estás emanando por todos lados. Así que, no bueno, se yo olviden que agradecida. tenemos un sol en Aries y tenemos un paquete de estéreo en Aries. Nosotras dos, entre los soles en oposición y todo lo ariano, nos llevamos, pero yo me anoto, Lía, y anda por donde ¿Viste? quieras, que acá estoy. Si Dios quiere y no Yo pasa otro el día tiempo. yo dije, voy a pasar por un estéreo en Aries. Tengo que poner la mano constantemente en algo así concreto, porque si no vuelo. Anita, A ver, Lía, nos has propuesto un viaje iniciático a través del viaje del héroe. Entonces, el viaje del héroe son 12 fases en las cuales vamos a ir haciendo clase por clase una fase. ¿Es así? ¿Lo que entiendo? más que fases, primero son signos. Ok, Los 12 trabajos de Hércules son signos, que es mucho más una energía y cómo manejar esa energía. ok. Y son las debilidades de los signos. Bueno, pero para explicar la debilidad también tienes que explicar la luz, ¿no? No, no, primero yo voy a hablar que para que vos aproveches bien un signo, vos tenés que evitar esa parte negativa. Esa parte negativa es esa cosa. Aries no termina las tareas. Entonces, no termina aprovechando correctamente lo bueno de la energía ariana. Vale. Yo voy a darte un otro ejemplo que me gusta mucho. Sagitario. En la prueba de Sagitario, Hércules es llamado y dicen así, mira, en tal pueblito aparecieron cualquier cantidad de pájaros que gritan tanto que las personas no pueden dormir. Está haciendo un infierno todo ese pueblito. Anda a resolver las aves. Y llega allá y sí, es un ruido ensordecedor. Entonces, este hombre, que tiene un don especial de cosas en ese sentido, para pensar. Y dice, lo mejor que yo tengo que hacer es crear un sonido que perturbe a las aves. Y crea un sonido que perturba a las aves y las aves se van de la ciudad. Ese es el cuentito. Ahora vos tenés que entender qué es que el cuentito está hablando de Sagitario. Dame una idea de lo que es ese cuentito con Sagitario. Sagitario tiene que ver con fuego y tiene que ver con mutable. El mutable tiene que ver con lo mental y el fuego es una excitación. Entonces, Sagitario tiende a tener una excitación mental enorme. Yo puedo asociar esa excitación mental a un punto de las personas que tienen muchos mutables y que les gustan ser mentales, crear un ruido interno enorme que le atordoa
¿sí? ¿Y cómo yo hago corrección del ruido? Sacando esta mirada de este lugar y poniendo una mirada en otro lugar. Yo tengo que cambiar de ruido. Então, a debilidade de Sagitário é fazer um ruído ensurdecedor. Ele tem que aprender qual é o limite de pensar, qual é o limite de combinar, qual é essa coisa que te leva a uma. Isso tem que aprender Sagitário. Depois, suas fortalezas é muito mais fácil de entender, Ana. Nunca hablamos desses detalhes de cada uma dessas debilidades. Y que ellas tienen solución. Lo que más me gusta, nunca en la vida van a hablar conmigo que yo diga así, Lía, ¿tenés solución? Y yo te diga no, porque yo ya rompí la cabeza, porque no existe para mí sistema de lenguaje, no existe nada de eso de disciplina que no haya solución. Yo tuve 12 años un profesor que toda la vida preguntaba, ¿y qué se hace? Y con él yo aprendí a buscar soluciones. Então, me gusta muito poder dar soluções e dar indicações a las pessoas que vos percebis que estão sempre argumentando coisas. Ah, eu hago isto, porque isto, por isso. Então, los sagitarianos, vos tenés uma certa dificuldade em entrar em contato com eles, porque eles te argumentam coisas e têm um pensamento forte e bem preparado. Por eso esas aves pueden gritar mucho y todo el pueblito no puede ni entender lo que está pasando. ¿Está clara la idea? Mucho. Vamos, me has abducido. Me he metido en el pueblo, en las aves, en todo. ¿Viste? Hay tres o cuatro que me gustan mucho, entonces yo sé, y de vez en cuando yo estoy en la calle, yo digo así, ah, claro, que haría Hércules acá, ¿cómo yo hago para que no hagan eso? Y voy caminando en la vida y pensando en esas cosas. ¿Tá? Entonces vamos primero a hablar de los signos, después se habla de las fases. Sandra. Entonces, Lía, acá con este trabajo nosotros también vamos a entrar en las esencias que vos nos estabas en otros momentos enseñando y que viste que sacar la esencia, porque ahí estás hablando de eso también, ¿no? Entonces, con esto de otra manera, creo que también nos va a entrar eso de encontrar en una carta que es el meollito, que es la Y esencia. no solamente el meollito, yo necesito que empiecen a romper la cabeza y decir, yo puedo buscar recomendaciones y hacer tu listita de recomendaciones porque vos entendiste cómo es ese proceso. Sí, está bueno. ¿Tá? Es eso, no quiero seguir hablando tanto, lo que yo quiero hacer es exactamente ejercicios prácticos constantemente diciendo así, ¿cuáles son las recomendaciones? Es decir, está bien, ya entendieron que el ruido de los pájaros tiene que ver con el proceso mental, un ruido mental constante. ¿Cuáles son las recomendaciones que uno tiene que dar realmente a una persona? Para mí, darle una tarea específica, concreta, donde ponga en funcionamiento por ahí las manos, como podría ser hacer cerámica o una cosa así. Viste, yo entendí perfectamente dónde fue Graciela. Graciela fue a Géminis. Está perfecto, eso es una de las formas. Ya voy a hablar. René. René, ¿cómo te va? Hola Lía, ¿cómo estás? Buenos días con todas. No, quería saber más o menos cuál va a ser la duración del curso, cuánto tiempo. René, mínimo 12 clases. Ya, Una ¿y a clase qué por hora? signo. A esta hora que estamos. Ya, correcto. Europa, 5 de la tarde. Ya, perfecto, gracias. Bueno, quer dizer, Graciela foi um detalle perfeito. Ella encontrou e disse assim: só uso a polaridade. Perfeito. Qual seria o outro? De Géminis, claro.
¿Cuál es el cambio de sonido que yo puedo hacer? El silencio. El Agustina, silencio. Yendo a otra polaridad podría ser la meditación, ¿no? Bajar la mente, meditar. no, no. Sagitario no baja la mente. La Para risa. alguien con tanto ruido en la cabeza es Ah, imposible meditar. Es imposible Bueno, meditar. pero justamente ese es La el desafío. concentración es la No, risa. está bien, pero lo que te quiero decir, esto te lo digo porque si hay alguien con ruido mental, soy yo con una luna en Géminis y un sol en casa 9. Entonces, mi cabeza está, y además sol en casa 9 en Virgo. O sea, que tengo los Todo tres mutable, mutables. todo. Todo mutable. Entonces no es que yo no medite, Agustina. De hecho, medito, no te digo que todos los días, pero prácticamente todos los días. Pero es muy, muy difícil. Hay que hacer con que la persona se entre en contacto con otro sonido, La risa. cantar, escuchar. Sí, puede ser la risa, mas es mucho más cantar, escuchar Cantar. música, ir a otro sonido y que vaya sacando completamente de ese ruido mental y una hora estén totalmente enfocada dentro. Yo pondría a estudiar canto y a ser parte de un coro. Mm. Sola nunca. Sagitario es siempre un grupo, muchos amigos, ahí aparece otra vez Géminis, y cuando yo estoy en un grupo, yo puedo hacer eso y mi cabeza va solo la música, está concentrada en la letra de la música, y yo puedo tranquilizar todos los pensamientos y no tener un agotamiento, porque Sagitario llega a punto de agotar la salud por exceso de pensamiento. Yo hablé. Hércules utiliza outro sonido. Van a tener que aprender a hablar frase e dizer assim: o que é utilizar outro sonido? E eu disse: usar outro sonido. Vou a buscar música, vou a buscar tocar um instrumento, vou a buscar estar concentrado. Viste, Graciela disse assim: usar as mãos. Talvez tocar uma guitarra, tocar uma flauta, qualquer outra coisa onde eu tenha que obrigatoriamente estar concentrada no tono, em tocar esse instrumento e o pensamento se tranquiliza. Por ahí vamos, es para mí la cosa más importante que existe en la interpretación astrológica es hacer una recomendación. Y la recomendación puede ser basada, estar encauzada en una situación muy perfecta, muy bien elaborada con aquello que uno sabe. Nosotros sabemos que los sagitarianos piensan mucho, sabemos que hablan mucho, que tiene mucho que ver con ese mental. Todos que están dentro de la astrología saben eso. Nunca sabemos o que hacer con ellos. Y la historia es tranquilizarlos. Mas con otro sonido. Más o menos claro que estamos hablando. Sí. Ujú. Bueno, cualquier recomendación, cualquier detalle, cualquier cosa. Mi propuesta es un curso, yo hice 12 clases, no sé hacer curso corto, no sé dar 2 signos en una clase. Yo pienso que aturde, yo estuve pensando, yo si podría dar 2 signos por clase. No sé, no sé, puede ser que después yo haga una clase y haga ejemplos de esa clase dentro de una, de la otra. Eso sí, para poder ir mezclando informaciones. Mas me parece que mínimo para aprovechar mejor son las 12 clases. Ujú. Gracias. Sí, yo más que 12 clases iría por el doble, Lía, porque vos me conocés a mí. ¿Se frizó esto? No, acá estoy. Ah, Y vos pensé también. que se había frizado. No,
en una explicar, digamos, como la cosa teórica y en la otra la práctica. Porque yo, por lo menos, ahí sale mi cosa virginiana, necesito practicar, practicar, practicar. Eso yo, ¿eh? Ojo, esa es mi Yo propuesta, también pero bueno. soy de cursos largos, y siempre me gustaron esa cosa de masticar. Yo también soy. Las personas se cansan. Yo estoy de acuerdo, yo paré para pensar, yo sin 6 yo no puedo dar nunca. Yo no sé hablar poco y voy a intentar buscar mucha información, voy a intentar hacer eso, vamos a leer frases, vamos a ir definiendo. La única cosa que yo vi es que es maravilloso porque va a llegar en Escorpio. Yo voy a basarme en Alice Bailey directo, es ella quien hizo el trabajo, yo estudié desde ese lugar, lo que tengo es mucha formación esotérica para poder entender con mucha facilidad. Entonces voy a mezclar lo que yo tenía antes con Alice Bailey. Cuando llega en Escorpio, ella divide en Escorpio en 4 sectores gordísimos: muerte, sexo, dinero y no me acuerdo cuál es el cuarto. Entonces, ahí es muy difícil hablar en una única clase o que es esa simbología de la muerte, por qué esa simbología está mezclada con dinero, porque el sexo, ah, millones de cosas que pueden entrar y cosas en ese sentido. Está bien, yo voy a hacer la propuesta y voy hablando por qué y cómo, dando ejemplos, porque es algo que tenemos que ir charlando con una cierta ah, tranquilidad. No es una cosa, y va excitando mucho. La cabeza excita, quiero saber eso y cómo es aquello, cosas en ese sentido. ¿Viste? ¿Por qué no se hace meditación? Porque Sagitario tiene la cabeza ya un emaranhado, entra muy poco esa cosa del silencio, de la respiración baja, entra muy poco. Então, uno tiene que tomar cuidado y decir así, cuando en paralelo, en una otra forma, aconsejar a la persona y decir así, mira, toca un instrumento, sentí esa cosa floja, sentí la cabeza liviana y todo, y después vas a aprender a rezar antes de meditar. Vamos a aprender a cerrar los ojos y tener un poquito de contacto con el de arriba y cosas en ese sentido. ¿Alguna recomendación más? Yo voy a tener en cuenta, Graciela, directo. ¿Alguna cosa más? ¿Nada más? Bueno, está dada la propuesta, yo voy a ver si yo escribí alguna cosa más importante, porque yo voy a mandar y cosas en ese sentido. No, 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 eran tres ejercicios que es lo que hicimos y ya está. Entonces, por lo tanto, es exactamente eso de una manera muy, muy elaborada, una cosa muy, muy hecha, que yo puedo hablar. Tranquila, tranquila, es lenta y es agradable, es profundamente agradable. ¿Listo? Ujú. Chicas y chicos, un placer enorme, Gracias. van a recibir propuestas y cosas en ese sentido. Y nos ¿Cuándo vemos el inician, miércoles que Lidia? viene. El miércoles. Inicia el próximo miércoles a A las... esta hora. Vale, La sala no es esta. Van a recibir todo escrito correctamente. Voy a bueno, intentar terminar toda la tarea correctamente con la sala que corresponde, la hora, los horarios de España. Siempre yo voy a hablar horario de España. Van a tener que buscar en Google y decir así, Buenos Aires, 19 horas de España es, porque yo hago eso todos los días, yo atiendo gente que está en México, hoy tengo que atender sábado y hace así 8 horas tengo de uso madre horario. mía. Exactamente, por lo tanto, En, siempre yo voy a hablar horario España. Sí, Vale. en el sigue. teléfono tenés el reloj mundial, una de las Ah, funciones
es reloj mundial, así que yo no lo busco en Google. Yo voy al reloj mundial, soy más práctica. ¿Viste? ¿Viste? Yo nunca había escuchado que existía. Está bien, voy a mandar a pedir a alguien que me ponga el reloj mundial y cosas en ese sentido. Es eso. Entonces van a recibir todas esas Vale, recomendaciones y todo eso. vale, Bueno, un vale. beso muy Un grande. abrazo. Gracias a todos. Un Y beso a ti. enorme. Chao. Bien, Buen fin de Chao. semana. Chao. Igualmente, feliz Chao. Pascua a todos. Chao. Chao, un Gracias. beso. Hay que hacer pedidos ahora. Ah, Un minuto de elevación y hacer algún pedido. Aprovechen, que teóricamente están todos elevados. Chao, un beso grande. chao. Chao. Chao, beso. Chao. Chao.